yo quisiera hablarles de la acción procesal, que es un tema procesal dentro de la materia a la que se dedica este instituto, y quisiera presentar la acción como un medio necesario para fortalecer el Estado de Derecho. No está funcionando. No me está funcionando el PowerPoint nomás. ¿Corrió ahí? ¿Corrió? Corrió, pero no me sale el contenido, no sé si me podrías poner esos overview. No está en el contenido. Está así grabado. Deja chiquitito a ver si eso sale. Entonces a lo mejor no es mejor la imagen, pero les presento así como está, para no cambiar nada. Dentro del marco teórico del fortalecimiento del Estado de Derecho, que es el marco teórico en el cual se presenta este seminario, yo quería presentar el tema, pero no antes sin preguntarles a ustedes, y obviamente preguntarme a mí mismo qué es lo que estamos fortaleciendo. Porque normalmente el Estado de Derecho es un concepto que uno pregunta, nunca encuentra una respuesta inmediata. O sea, la gente tiene un montón de ideas, de opiniones no muy concretas sobre lo que por derecho o por Estado de Derecho entiende. En ese sentido, fortalecimiento, ¿qué es lo que estamos fortaleciendo? Yo quiero aplicarlo o presentarlos ante ustedes no como el hecho de hacer más fuerte el Estado de Derecho, sino directamente presentar en su significado anticuado, o el que se utilizaba antes por lo menos, de confirmar o corroborar algo. Y por ende, yo quiero presentar con ustedes hoy una teoría que confirma y corrobora que el Estado de Derecho existe siempre, que no es algo que se mide o que no es algo que se cuantifica o que a veces está más débil y que a veces tenemos que fortalecer, nada por el estilo. En ese sentido, yo quisiera hablarles ahora del Estado de Derecho como algo que quiero corroborar o como algo que yo quiero presentar ante ustedes. Pero el Estado de Derecho no es, como normalmente se cree, un concepto que se define o que se conceptualiza jurídicamente. No es un término jurídico en realidad, por lo menos en mi opinión. Al contrario, es una proposición compleja que tiene dos conceptos totalmente distintos, autónomos si se quiere, independientes entre sí, cuya complejidad permite, de acuerdo a la posición que uno tome, darle una definición que depende de cada quien. Y por ende, cada vez que uno decida qué es Estado o decida qué es derecho, insoslayablemente toma una posición política por un lado y toma una posición filosófica por el otro lado. Aunque ustedes no lo sepan conscientemente, no se puede evitar que la idea que uno tiene de Estado es política o la idea que uno tiene de derecho es filosófica, y por ende la definición que ustedes saquen de Estado de Derecho va a implicar necesariamente una concepción política y filosófica del fenómeno, y eso va a determinar también necesariamente el ejercicio que hagan de la profesión. Para repasar, porque esto no está en su totalidad, si yo quisiera empezar por diagramar un poquitito la idea que se tiene de Estado, ustedes van a encontrar un montón de teorías. Yo traje acá solamente algunas clásicas, y van a encontrar, por ejemplo, toda una corriente naturalista, o también llamada del naturalismo, que tiene a su cabeza la figura de Aristóteles, continuada siglos después por Santo Tomás de Aquino. Estos señores lo que dicen en pocas palabras es que el Estado es consecuencia natural o como consecuencia de la naturaleza humana, en tanto y en cuanto los hombres somos seres gregarios, seres sociales, que convivimos, que nos relacionamos, que nos necesitamos unos a otros, que interdependemos, y esa naturaleza humana, que empieza en la familia, que familia y familia forman la aldea, que las aldeas forman la ciudad y las ciudades forman los estados, viene como consecuencia de esa naturaleza humana gregaria de relacionarse con el semejante. Nosotros somos más, según Aristóteles, que los animales, en tanto y en cuanto hablamos, nos expresamos, razonamos, escribimos, nos explayamos, y a todo esto
a todo esto siguió en sus ideas Tomás de Aquino, en la escolástica, que no es nada más que el rescate de dichas ideas, agregándole el aspecto divino propio de los doctores que defendieron la Iglesia. Entonces, nosotros somos o constituimos un Estado como consecuencia de nuestra naturaleza gregaria y ponemos eso al frente de este tipo de teorías, o lo ponemos a Dios o a todo ser divino o entidad divina a la cual tendemos o de la cual provenimos como hijos de Él. Este es, en líneas generales, el naturalismo. Otra de las teorías o otra de las corrientes clásicas que estudian la naturaleza del Estado es la llamada contractualista. Y la contractualista, a diferencia de la anterior, no deja en la naturaleza humana o no deja en Dios la razón de ser de los Estados, sino que pone esto específicamente en el acuerdo de la voluntad de los hombres. Entonces los hombres constituyen un Estado porque quieren, porque lo desean, punto. Es la convención humana la que marca la pauta o la que marca la esencia del Estado para estos pensadores. Los ingleses, como Hobbes y como Locke, y Rousseau, Suiza, son los principales exponentes de esta corriente. Y ellos dicen que en algún momento dado, pero en un momento no histórico, ojo, sino lógico, razonado, el hombre conviene o pacta con otro hombre, firma un contrato lógico, y si supera un estado de cosas para generar un estado nuevo de cosas, lo que se llama sociedad civil, que pretende mejorar el estado de cosas anterior o llamado también de naturaleza. Hobbes, Locke o Rousseau coinciden en esta idea, simplemente difieren en la caracterización que hacen del estado de cosas precontractual. Un estado de violencia, un estado de avaricia, un estado de egoísmo, un estado de guerra de todos contra todos, de un bellum erga omnes, un estado de codicia, un estado de superación, un estado de egoísmo, un estado de vivir encadenado, como dice Rousseau. El estado en particular viene como consecuencia del tipo de sociedad civil que nosotros elegimos por acuerdo con el otro para superar el estado precontractual que decide cada autor. Pero en esencia, esta corriente lo que hace es describir una convención libremente pactada entre hombres, no una cuestión natural o una cuestión que proviene de Dios o de otros seres superiores. Dos teorías clásicas más marcan de alguna manera las principales maneras de concebir el Estado. La represión social, que es una cuestión que está muy de moda ahora, toda la idea socialista, toda la idea comunista, no solamente arranca en Marx, sino también arranca con Engels, que son los principales signatarios del Manifiesto Comunista del 48. Y estos señores, en pocas palabras, dicen que el Estado, tal cual existe, capitalista, que divide las clases entre obreros y empleadores, entre los que tienen la propiedad de los factores de producción y en los que no, los que hacen uso, goce y abuso de la plusvalía que proviene de dicho trabajo, etc., debe desaparecer y debemos tender a otro tipo de Estado socialista, en el que todos somos iguales, o todos somos comunes, o comunismo, que es el único lugar en el cual no habrá ningún tipo de diferencia de clases, no habrán trabajadores, no habrán patrones, no habrán obreros, no habrán nada, y ese es el Estado al que se tiene. La concepción que se tiene desde el punto de vista de reflexión social no es otra cosa que plantear un tipo de Estado distinto que reprima al actual para mejorar siempre la calidad de vida de quienes acá se consideran comunistas o socialistas. Finalmente, Max Weber, que es una suerte ya de sociólogo, él difiere la comunidad de la sociedad en tanto y en cuanto el Estado es de las asociaciones de tipo social, porque vienen como consecuencia de ideas razonadas o de convenciones racionales o de conveniencias económicas o de aptitudes que afectan o que responden a un tipo de interés particular. Y las comunidades, que son también tipos de asociaciones, son aquellas pero que no responden a estos intereses, sino que vienen por cuestiones más íntimas, pasionales, emocionales, como la que nos reúnen a nosotros con los seres queridos, o mantienen unida a la familia, o nos sientan en una mesa a almorzar un domingo, etcétera, etcétera, etcétera. A la larga, quien haga un detenimiento o una pausa en la lectura de todas estas teorías va a encontrar que las concepciones que se tienen del Estado son tipos de Estado, al fin y al cabo, pero nadie saca
o deja de lado el hecho de la convivencia humana. El Estado, quiera o no, es para la gente que vive con normas, vive en un lugar, vive en un tiempo determinado y busca la manera de mejorar su situación, punto. Si eso nosotros queremos hacerlo a través del socialismo, del comunismo, del liberalismo, de las sociedades, de las comunidades, del marxismo, de lo que fuere, estaremos hablando de tipos de Estado. Pero el Estado, en líneas generales, presenta siempre una insoslayable realidad que es la de la vida humana en convivencia con sus semejantes. Y eso es algo que no se puede evitar, salvo que alguien acá tenga hechos que me refuten 30, 40, miles de siglos de convivencia. Eso es así, está dado así. Yo puedo sintetizar que el Estado conlleva entonces necesariamente siempre la idea de convivencia. Y la convivencia a la que me refiero es la humana. Estamos hablando de seres humanos que conviven, que se relacionan, que interdependen entre sí en un momento determinado. Yo estoy aquí hablando ante ustedes que me oyen, y ustedes oyen ante mí que soy el que hablo. No hablo ayer, no hablaré mañana, ustedes tienen que estar hoy acá conmigo. Esa contemporaneidad es otro de los factores que describen estas relaciones. Pero cada vez que ustedes ven esto, ven Estado, y después definiremos hacia dónde va o de dónde viene, y estaremos hablando de tipos de Estado. Pero Estado al fin somos todos. ¿Está bien? Entonces yo puedo sintetizar eso como un fenómeno asociativo humano por excelencia. Así como yo tengo familias, casas, aldeas, ciudades, tengo Estado. Gente asociada mirando de alguna manera u otra su convivencia. Si yo quisiera hacer lo mismo que acabo de hacer con ustedes en cuanto a la teoría del derecho, quizá ya aburriría por la extensión de las doctrinas que tienen o abarcan la cuestión de la naturaleza del derecho. Entonces yo en este caso quisiera directamente dar dos concepciones que para mí marcan la naturaleza del derecho. Una de las teorías que más encaja para mí en este asunto es lo que también dijo otro inglés que se llama Hardy, en su libro El concepto del derecho, conceptuando o considerando o entendiendo el derecho como un sistema de reglas. Reglas que marcan o de alguna manera determinan nuestra conducta, reglas que están ahí para que justifiquemos nosotros nuestros actuares, reglas que están ahí para que yo califique o inclusive critique el actuar del otro, reglas que veo desde adentro o veo desde afuera, reglas en líneas generales que están dirigidas hacia mí para mejorar mi vida y mi vida en relación con los demás. Además, también hay una teoría que es la de Jering, pero es una teoría, ya más diría, deonteológica, no tanto ontológica, sino deontológica, en tanto y en cuanto el derecho no es solamente regla, sino tiene un fin determinado, que es un fin de lucha, porque el derecho busca paz. Jering lo que él reconoce es que los hombres que nacen libres o que viven libres y que tienen uso y gozo absoluto de todas las cosas que existen, encuentran automáticamente en la presencia del otro un límite. Desde que yo estoy acá con ustedes, uno puede estar en el atril, el resto no. O uno puede estar en esa silla, el resto no. Cuando nosotros de alguna u otra manera en la convivencia encontramos o pretendemos lo mismo, nace necesariamente el conflicto. Y el derecho, que es un remedio cultural o creado por los hombres para luchar contra el conflicto, en su esencia es lucha. Si el derecho plantea un remedio para ir contra la injusticia, contra la arbitrariedad, contra la corrupción, contra la impunidad, contra el robo, contra cualquier tipo de hecho que ustedes consideren reprochable, dejar de luchar es directamente renunciar a la idea de derecho. Por ende, para Jering el derecho es una idea de fuerza, es una idea práctica, es una idea de día a día, es una idea de reclamo constante. Y estas son, para mi manera de ver, las cuestiones esenciales que hacen a la filosofía que debería tener una persona que defiende o cree o define o conceptúa el derecho. Sintetizando, yo veo en el derecho reglas que manifiestan o que de alguna manera regulan mi conducta, porque a los ojos del profano, a los ojos de quien no entiende o quien no estudia derecho, si nosotros viéramos una persona sacando los muebles de otra persona y llevándolos consigo, uno podría decir, este es un ladrón. Pero si detrás de esa actuación de hecho, que está dada en la realidad todos los días, yo pusiese una norma que explica que lo que realmente vemos es un oficial de justicia
diligenciando un mandamiento de secuestro, la cuestión cambia, aunque la cuestión de hecho es la misma. Entonces se justifica la actuación del oficial de justicia porque hay una norma previa o regla de dicha conducta. Esa idea de regla para mí es coexistente y me permite decir que lo que ustedes hacen es correcto, o que lo que hacen los senadores es ilegítimo, o lo que hacen los que estacionaban el auto afuera es inconstitucional, porque yo uso como referencia la norma en la cual justifico o descalifico conductas ajenas. Si no existiesen tales normas, yo no podría referirme a algo para criticar o justificar mis conductas o las ajenas. Entonces yo sintetizo que la idea de derecho tiene, al mínimo, pero tiene siempre en su esencia la idea de regla. También puedo sintetizar estas ideas de lucha que mantiene Jhering o que trae Jhering, en tanto y en cuanto nosotros tenemos, no solamente como abogados, sino como ciudadanos de un Estado, la obligación de luchar por el derecho que nosotros mismos establecimos para regular nuestro Estado. Nosotros no decimos en vano que Venezuela esto, Venezuela aquello en Mercosur, o que Brasil esto, o que Brasil aquello en Mercosur, porque primero nos reconocemos como Estado y reconocemos normas de orden interno del Estado paraguayo que justifican nuestra postura y critican la brasilera o la venezolana. Entonces, esa idea de lucha nos obliga a nosotros a hablar, a presentar, a debatir, a manifestar, a escribir, a estudiar, a criticar, a levantar la voz. Y eso es algo que para mí también es esencial en la idea del derecho. Si yo rescato esta síntesis de lo que vengo hablando, yo puedo decir que el Estado de Derecho en su definición, como consecuencia del Estado, por concepción política que yo tenga, y el derecho, por concepción filosófica que yo tenga, me van a obligar a mí a tomar necesariamente una postura, por lo que yo recomiendo que cada uno se autodefina a sí mismo en su posición política y filosófica de vida, que va a determinar la manera de ejercer su derecho y su conducta. En este caso, en un país como el nuestro, en un Estado que de alguna manera se ve constituido a través de su constitución, yo les digo que soy un liberal. Yo les digo que soy un republicano. Creo firmemente en la división del poder, en tenerla por separado en diferentes órganos. Creo firmemente en el positivismo, en tanto y en cuanto manifiesto como actitud filosófica el desempeño de mi labor conforme las normas vigentes, no otras que están más allá. Y además me considero un luchador en tanto y en cuanto busco, más allá de lo que debo hacer, otras cosas que la gente deja de hacer, para que mi derecho, mi libertad, mi república se mantengan y no cedan a la injusticia, no cedan a la arbitrariedad, no cedan, en definitiva. Este es un ejercicio que uno debería hacer, y hecho eso, va a tener marcada política y filosóficamente la concepción que tenga del derecho o de cualquier otro fenómeno relevante al derecho. Y hoy, que yo quería hablar con ustedes de la acción procesal, esa postura filosófica y jurídica, o filosófica y política, marca de alguna manera lo que yo pienso o les propongo como acción procesal. La historia de la acción procesal es larguísima. Arranca en Roma, continúa en Francia, cuando se descubre finalmente el corpus juris, después de los ataques germanos y del oscurantismo de la Edad Media. Cruza a Alemania, sigue a Italia, sigue a España, llega a Argentina, se va a Uruguay, queda a Paraguay, va a Perú, va a México, va a Colombia, va a Chile, va a todos lados. Pero el viejo continente es la clave, por lo menos para los que estamos de este lado en Occidente. Quien recorre la historia de la acción procesal, yo tengo ahí a modo de ejemplo un montón de gente, que a lo mejor sirve para que después alguien quiera profundizar, va a encontrar que en todo este tiempo, absolutamente en todo este tiempo, la acción procesal ha sido considerada siempre como el derecho de la persona. Más o menos, pero derecho al sí. Derecho, facultad, poder, prerrogativa, pública, privada, ante el Estado, frente al Estado, ante el adversario, frente al adversario, lo que fuera, pero derecho al fin. Y esta historia muestra que el Estado
formó de alguna manera la convicción o las ideas de los pensadores en estas teorías. Si yo pudiese de alguna manera dibujar una línea de tiempo de todo lo que se viene diciendo, van a encontrar que hay alrededor de 25 siglos, de concepción facultativa de la acción. Porque así se pensó, así se defendió, así nos enseñaron, y así aprendimos, y así escribimos, y así discutimos, siempre. Es paradigmáticamente facultativa. Pero la acción procesal como tal, si se va a considerar procesal, debe necesariamente reconocer la idea de proceso. Y el proceso, curiosamente, no existe hasta en Alemania, en el siglo XIX. Porque el proceso como ente autónomo no se estudiaba, no existía. Me hablarán de que el juicio, me hablarán de que el judicio romano, me hablarán de un montón de cosas, pero no proceso. Porque la idea de acción y juicio, o de acción ante la ley, o de juicio ante el juez o ante el magistrado romano, que se respeta en Francia, es la misma. Y la acción y el derecho desconocido eran lo mismo siempre. Por eso es que toda esta etapa enorme de la humanidad y de la historia y la doctrina procesal encuentran la acción, realmente acción a secas, no acción procesal, porque no existía proceso como fenómeno distinto de la acción. Hay acción nomás, pero no proceso. Si eso es así, vinieron las preguntas y tuvieron que hacer los alemanes, que son unos capos, los que en su escuela sistemática encontraron a buscar en la esencia de las cosas, en la separación de los conceptos, la manera de describir que acción es distinto del derecho desconocido o violado, o al que yo tengo derecho en el resultado de un juicio. Si yo le pongo a ustedes la imagen de una viejita sentada acá en la catedral con las manos así, todos, me imagino, asumirán que está pidiendo algo. Si yo pregunto qué, la mayoría me dirá que estaría pidiendo plata, por limosna. Vos te acercás con un billete de 2.000 guaraníes a la señora y le decís, doña Tomás, no quiero. Entonces, yo necesito una manzana, te dice. Y es factible que ocurra eso. Si vos te vas ante el símbolo o ante la postura universal de pedir algo, a ofrecer un 2.000, y lo que la señora quería era una manzana o una pera, o poner la mano al sol, simplemente te da la pauta de que el acto de pedir puede, no digo luego que sea, ser distinto de lo que se pide. Y esa distinción de pedir con respecto a lo que se pide es lo que marcó en Alemania la distinción entre pretensión procesal y acción procesal. Lo que pido es lo que pretendo, y la acción, que es el acto de pedir, es distinto o autónomo o abstracto con respecto a lo que se pide. Esta teoría triunfó y se mantiene hasta hoy, pero tiene 2 siglos comparado con los 25 que tiene la historia de la acción, y ni qué decir con la idea del Estado y del derecho. Yo lo que le propongo al grupo es acá lo siguiente: hay que poner énfasis en este fenómeno. ¿Por qué? Porque yo les planteo a ustedes desde esta óptica que el acto de pedir es necesario, no es más facultativo como se viene sosteniendo hace 25 siglos. ¿Por qué? Porque en el Estado paraguayo, y acuérdense que yo soy, para este caso, liberal, republicano, soy positivista y un luchador por el derecho, planteo que dentro del capítulo de la libertad, muchas gracias, dentro del capítulo de la libertad que está metido en la Constitución, una de las principales disposiciones que está ahí es el que me prohíbe hacer justicia por mí mismo o por mano propia. Y en sentido contrario, quiere decir que alguien puede hacer la justicia por mí, que no soy yo, o a través de un tercero. ¿Quién es ese tercero? Ese tercero es el Estado, y en el sistema republicano es el Poder Judicial. Y en el Poder Judicial está la Corte, están los magistrados, están los jueces, y están todos los órganos, entre los cuales inclusive estoy yo como operador del derecho al reconocer un abogado. De hecho, están nomás los abogados, porque no se puede ser juez, magistrado, ministro sin ser abogado. Entonces, si yo encuentro en la libertad una prohibición, que en principio parece un contrasentido, a mí me hizo pensar por qué el Estado me prohíbe a mí hacerme justicia por mí mismo, cuando la libertad me dice que yo podría.
Y este es a la larga lo que responde uno de los fines principales del Estado, que es sacarnos la justicia por la mano propia, o la venganza privada, o la vendetta, o es lo que impide que yo mate el violador de mi hija, o castre el tipo que se metió con una mujer, o pegue el tipo que me debe dinero. Esta es la prohibición que impide eso, porque esto se hace en aras de la convivencia. Y el Estado, cuando me prohíbe y monopoliza la fuerza a la que yo accedí a entregar por voluntad con los demás, cuando lo constituí, el Estado me ofrece a través de su poder judicial un uso reglado de la fuerza. Pregunto, si cualquiera de las teorías de los 25 siglos que hemos repasado, brevemente cierto, pero repasado al fin, se puede tomar como que la acción procesal es de carácter facultativo y por ende depende de la discrecionalidad de cada quien, ¿cómo esas teorías explican la obligación que tiene el fiscal cuando tiene que iniciar sí o sí la acción llamada pena pública? ¿O cómo explica la teoría de la acción facultativa el actuar que tiene el Procurador de la República cuando tiene que accionar sí o sí, cuando los bienes del patrimonio del Estado, de la res pública, de la cosa de todo, se han sido afectadas? ¿O cómo se explica la teoría, desde la teoría optativa o facultativa, la acción que desempeña el defensor de los ausentes cuando tiene que sí o sí contestar o reconvenir por parte de su demandado? ¿O cómo se explica desde la teoría optativa o facultativa la acción que ejerce el defensor del pueblo cuando sí o sí tiene que actuar en intereses comunes o populares? ¿Cómo se explica desde la facultad o desde la teoría facultativa la obligación que tenemos nosotros de ir a casarnos civilmente ante un juez? ¿O cómo lo hago cuando me tengo que ir a abrir necesariamente una sucesión? ¿O cómo explico todo ese tipo de cosas que debo hacer ante el poder judicial? No se explican. Lo que yo propongo acá, y para pensar y para terminar, ya que Robert nos invita a repensar, es repensar 25 siglos de concepción facultativa de la acción procesal, que va a implicar una postura política y filosófica con respecto al tema, que yo la tengo claramente asumida ante ustedes y por ende me pone en riesgo incluso. Y desde ese lugar decir lo siguiente: este tipo de concepción imperativa de la acción procesal, que me obliga a mí a acudir al Estado, viene como consecuencia de la prohibición que el propio Estado, que yo constituí con todos ustedes, me pone a mí como límite en el artículo 15. En la realidad social, donde ocurren todas las cosas, donde está este seminario, donde está el tercer tiempo, donde está el mundial de fútbol, donde estamos nosotros, donde comemos, donde almorzamos, también están los conflictos. Ahí están las cosas como son. Ese es el plano del ser. Y el derecho toma de ese plano o de esa realidad todo lo que considera relevante para arreglar a través de un sistema de reglas de conducta para que esa realidad subsista. Si en esa realidad nos matamos, si en esa realidad nos castramos, si en esa realidad nos violamos, si en esa realidad nos amenazamos, nos extorsionamos, nos robamos, ¿hasta qué punto la persona privada dentro del campo propio de su discrecionalidad puede garantizar la existencia de la sociedad? Y yo les digo que eso es hasta un punto nomás. Y cuando no puede, porque no le dio el cuerpo, porque no quiso, porque no le sirve la mediación, porque no le sirve el arbitraje, porque no se puso de acuerdo con el vecino, porque no puede separar eso con un vito, no puede hacer una carrera gozada, no puede resolver. Lo mismo está prohibido que yo vaya y pegue mi deudor. Por ende, cuando yo encuentro bloqueado ese camino de solución, tengo que accionar procesalmente, que es el único lugar donde está la fuerza que le obligaría o le compelería o le impelería a mi deudor a pagar, a mi violador a estar preso o a mi asesino a estar preso. Muchísimas gracias.